Capítulo 18. El principio del fin de Parpaldía, parte 1. República Imperial de Parpaldía, Duro, 20 de abril de 1640. Amanecía con calma sobre las ruinas calcinadas de la urbe de Duro. El vecindario permanecía resguardado en sus moradas hechas cisco, temiendo por su vida. La urbe presentaba un cariz desolador desde hacía semanas, con los cráteres adueñándose de la práctica totalidad del trazado urbano. Con todo, la jornada despuntaba con un matiz inédito. La urbe acusaba la ocupación de una potencia extranjera por primera vez en más de 1300 años. Los españoles habían desembarcado en Parpaldía. Desde el choque naval de hacía más de un mes, España había preparado el terreno para la invasión. Castigaron las urbes de Parpaldía con pasadas de bombardeo de escala récord, reduciendo a ciudades fantasma la totalidad de los muelles orientales contiguos al virreinato de la Nueva Castilla. Con un cómputo global de bajas que rebasaba ya los 6 millones de almas, escogieron Duro como el enclave más idóneo para efectuar la toma, pues guardaba una pasmosa semejanza con Sevilla en todos los aspectos. De este modo, la tropa de desembarco pudo adiestrarse a conciencia para tomar la plaza sin contratiempos. Se ejercitaron durante semanas sin descanso hasta ser capaces de tomar Sevilla con los ojos vendados. Los 88.000 efectivos españoles se hallaban más que pertrechados. Como complemento a la maniobra, la red de espionaje localizó el paradero del comandante supremo Arde de Mirabeau, reteniendo y bloqueando las misivas del emperador y de Domiciano dirigidas a su persona hasta el día anterior. Semejante ardid perseguía impedir que los contingentes del este, que habían permanecido al margen de las acometidas, acudieran al frente para hostigar a las fuerzas españolas. Sumado a la simulación de un falso desembarco en la urbe de Duco, en la otra punta del imperio, España logró personarse de incógnito, sin oposición y haciendo entrada 30 minutos antes de lo previsto. Duro encajó de inmediato una descarga de proyectiles guiados hispanos sobre puntos neurálgicos donde se concentraba la soldadesca de Parpaldía, garantizando la destrucción de sus pertrechos. Desplegaron infantería de marina en la periferia de los muelles, ganando con presteza las alturas e impidiendo que las piezas de gran calibre emplazadas allí abrieran fuego contra las embarcaciones de desembarco. La primera oleada, con la consigna de irrumpir en el casco urbano y asegurar la plaza, contaba con 13.000 efectivos. Encajaron disparos aislados del enemigo, pero los destructores emplearon su artillería naval para pulverizar cualquier proyectil que amenazara a las lanchas de desembarco. Hubieron de lidiar asimismo con el minado de Parpaldía. Con todo, al resultar las minas fácilmente detectables a distancia, las piezas antiaéreas de 35 milímetros montadas en las lanchas las hacían saltar por los aires mucho antes de que supusieran un quebradero de cabeza. Tras poner pie en el puerto, los efectivos ganaron el casco urbano a paso ligero, liquidando a la guarnición de 22.000 soldados emplazada allí para la defensa y acabando con la inmensa mayoría. A renglón seguido desembarcaron los transportes blindados y los carros de combate L-74. Irrumpieron en el baluarte y se hicieron con su control. Tras la caída de la fortaleza, la urbe entera capituló en manos de España, que izó el pabellón imperial en señal de victoria. Asegurada la plaza, procedieron a divulgar la novedad por todo el territorio imperial con la confianza de que provocara un desmoronamiento generalizado de la resistencia. Cuando la tropa hispana, pertrechada con copiosas raciones, comenzó a repartir víveres entre el vecindario famélico, la población recelaba a la hora de aceptar los alimentos, temiendo que fuera un ardid. Sin embargo, la maniobra respondía a intenciones legítimas. España ansiaba ofrecer una imagen impecable para persuadir a otras plazas y contingentes de rendirse sin pegar un solo tiro. Mientras la soldadesca distribuía los víveres, un oficial observaba la estampa con el semblante serio. La escena le trajo el recuerdo del incidente de Túnez de 1977, cuando un desabastecimiento repentino forzó a la República Tunecina a solicitar socorro a España. La Armada y el Ejército acudieron en auxilio de la población. Pese al reparto de víveres, más de 50.000 almas perecieron de inanición, si bien la intervención prestigió la imagen del nuevo España. Con la población recibiendo las raciones, el oficial consultó su reloj. Marcaba apenas las 9 de la mañana. Habían consolidado una cabeza de playa en Parpaldía. Restaba ganar presteza para asegurar las demarcaciones colindantes, tarea que ya andaba en marcha. Despacharon a los efectivos que no integraron la primera oleada para presionar las líneas enemigas hasta dejarlas reducidas a papel fumar, a sabiendas de que el adversario carecía de empuje para contraatacar. La coyuntura idónea para apretar el paso. El desembarco español en Duro y la caída fulminante de la urbe cayeron como un jarro de agua fría en el panorama internacional.
En el curso de la semana siguiente, más del 12% del territorio de Parpaldía cayó en manos españolas a medida que desembarcaban nuevos contingentes procedentes del Virreinato de Louria. Un total de 190.000 efectivos, durante cuyo despliegue las fuerzas del Virreinato de Louria batieron a 3 ejércitos de Parpaldía de más de 80.000 hombres cada uno, presionando prioritariamente hacia el oeste, donde se concentraban los principales valles agrícolas. En el transcurso del avance, España comenzó a suscribir acuerdos por separado con diversas demarcaciones de Parpaldía, proyectando su fragmentación en 12 estados. Las 72 provincias sobre las que se enseñoreaba Parpaldía se agruparían en parejas de 6 para preservar el equilibrio de poder y otorgar a las firmas corporativas españolas el control absoluto de sus economías. Para el 28 de abril se constituyó el Reino de Duro bajo la regencia del Imperio de Altaras. La emperatriz Lumies ejercería de regente imperial mientras se completaba la reconstrucción del país, tras lo cual se celebraría un plebiscito para dictaminar su destino. A puerta cerrada, España presionaba para consumar la fusión de ambas naciones bajo el pabellón de Altaras, reforzando a sus aliados y expandiendo el dominio de la emperatriz. Llegado ese punto, España hubo de frenar su avance al alcanzar el límite de sus capacidades logísticas. Con todo, el mal estaba hecho. Parpaldía se desmoronaba por momentos y nada parecía capacitado para frenar la máquina de guerra hispana. España prosiguió mandando a la Edad de Piedra a las urbes del lejano oeste mediante pasadas de bombardeo de escala récord. Duri, un muelle comercial de 188.000 almas, que hasta la fecha había permanecido al margen de las acometidas, encajó un castigo feroz el 27 de abril. Más de 750 toneladas de bombas de racimo cayeron sobre la plaza, pulverizando la urbe por completo. Aún humeaban los escombros cuando las escuadrillas españolas retornaron al día siguiente para arrojar otras 50 toneladas. Cerca de 50.000 vecinos perdieron la vida y la urbe fue borrada del mapa a todos los efectos. Sin embargo, despuntaban noticias de mayor calado. Arde, que comandaba el mayor ejército imperial en el lejano oeste, dispuso por fin de la coyuntura para mover ficha. República Imperial de Parpaldía, tienda de campaña de Arde, 28 de abril de 1640. El comandante supremo Arde mantenía un encuentro con su plana mayor. Tenía bajo su mando a una fuerza de más de 700.000 hombres, el contingente más nutrido del imperio y el único que no había encajado las acometidas de España. Acababa de recibir 2 misivas de hondo calado. Arde de Mirabeau era un aristócrata integrado en las filas del ejército de Parpaldía en el año 1600, a la temprana edad de 16 años. A sus 56 años ostentaba el mando tras haber librado 30 batallas sin encajar una sola derrota. Destacaba por ser un mando benévolo, leal al monarca y con un profundo desprecio hacia Domiciano por arrastrar continuamente a sus tropas a cometer atrocidades contra la población. La nación entera le profesaba auténtica devoción. Sobre la mesa reposaban 2 cartas. La opción que escogiera lo abocaría inequívocamente a rebelarse contra la Cancillería. La primera misiva procedía de Domiciano. Lo responsabilizaba del devenir desastroso de la contienda y le exigía personarse en solitario en la capital para ser ejecutado. Arde aborrecía la mera idea, pero la disciplina mandaba y se sentía en el deber de asumir el castigo por los hierros de Domiciano. La segunda misiva venía firmada por el emperador Ludius II. Le instaba a marchar con su ejército para derrocar a Domiciano y entablar a renglón seguido una capitulación honrosa ante España. Se trataba de un llamamiento directo de su soberano, el varón al que había jurado proteger. Se debatía en una severa encrucijada entre cumplir el juramento prestado al monarca o someterse a un Domiciano que disponía del poder para represaliar a su familia. Arde desgranó el contenido de ambas misivas ante su plana mayor. Los rostros de los generales mudaron a una misma expresión ensombrecida. Constituían noticias luctuosas de las que se les había mantenido al margen durante meses. En primer término, desglosaré la situación operativa de nuestras fuerzas armadas, expuso poniéndose en pie para tomar la palabra. El grueso de nuestro componente naval ha sido aniquilado. No resta unidad alguna al flote. Todo ha sido mandado al fondo del mar por los españoles. La marinería ha perecido en su totalidad, los buques en grada han sido reducidos a cenizas y la Capitanía General de la Armada ha sido, a tenor de los testigos, reducida a escombros calcinados, lo que certifica la defunción definitiva de nuestra flota. El sudor caía por la frente de Arde. Jamás imaginó posible que la Armada resultara borrada del mapa sin dejar rastro. La sola idea del reguero de bajas le causaba náuseas y elevó una plegaria por las almas de los caídos. Prosigo con el componente terrestre. Las bases del este han sido pulverizadas.
La base defensiva de la capital imperial ha corrido la misma suerte. Tal y como están las cosas, nuestras fuerzas en el este se hallan en cuadro, famélicas y combatiendo desprovistas de todo pertrecho. Los españoles nos han castigado desde el cielo con bombas en una escala tan desorbitada que jamás hubiera creído posible de no haber presenciado las evidencias. Aquí disponen de las instantáneas del castigo encajado por Duro semanas atrás. En cómputo global, se calcula que no menos de 6 millones de compatriotas han pasado a mejor vida, razón por la cual nos vemos abocados a mover ficha de inmediato. El emperador requiere nuestro concurso para derrocar a Domiciano, al tiempo que Domiciano exige mi cabeza. Señores, ¿qué camino debemos tomar?, inquirió Arde. Un general alzó la mano. A tenor del estado en que se hallan nuestras fuerzas, ese imperio español se erige en una potencia de primer orden y la contienda está irremisiblemente perdida. Sugiero ponernos en marcha y desbancar al aspirante a tirano. Secundo la propuesta. Intervino otro general. Ha llegado la hora de imponer el orden y recobrar la libertad. Derroquemos a Domiciano. La plana mayor asintió a sus palabras con la salvedad de un oficial, que alzó la voz. ¡No! Plantarle cara solo servirá para que nos lleven al paredón. Debemos ponernos a disposición de la justicia sin buscar la muerte. No podemos desencadenar una guerra civil en mitad de una contienda internacional. ¿Y de qué forma pretende dar carpetazo a esta guerra?, le espetó Arde. Porque dar por bueno que sigan cayendo soldados en una causa estéril se me antoja una soberana estupidez. Ante el rapapolvo, los presentes enmudecieron. Un silencio tenso inundó la estancia mientras todos aguardaban a que alguien tomara la palabra. Resultaba patente que el primero en hablar decantaría la balanza. Arde rompió el hielo. Quienes estén a favor de alinearse con el emperador, que digan sí, decretó. ¿Sí?, aclamaron al unísono. Arde asintió con la cabeza. En ese caso, pongan en marcha a las unidades. Nos ponemos en marcha en 3 días. Hagan públicas nuestras intenciones a escala internacional, ordenó Arde. La plana mayor le rindió honores y abandonó la estancia. A solas de nuevo, el comandante se dejó caer en su sillón y se llevó las manos a la cabeza. De fracasar en la empresa, terminarían en el paredón y sus familias correrían exactamente la misma suerte. Sin embargo, se hallaba en la obligación de dar cumplimiento a las directrices de su monarca. Echó mano de su pluma mística y se puso a redactar. Precisaba hacer partícipe al mundo de sus propósitos para, de ser posible, ganarse el favor del panorama internacional. Pocos días después, Arde emprendería la dilatada marcha con rumbo a la capital, dejando a sus espaldas una pugna por el poder que aprovechó España en el oeste. Los españoles desplegaron paracaidistas para hacerse con el control del territorio y, tras descabezar a la tropa e imponerse en lances menores frente a milicias desprovistas de adiestramiento, lograron articular nuevos estados en las 18 provincias ocupadas. La República de Cooce, el Estado de Palio y el Ducado de Nates pasaron a administrar 6 provincias cedidas por España a cambio de derechos de establecimiento de bases. Llegado este punto, el orbe entero contenía el aliento ante la evidencia del desmoronamiento de la República Imperial de Parpaldía. Gran imperio milicial, Cartalpas, Taberna la Dama de Hierro, 2 de mayo de 1640. Los parroquianos andaban de nuevo de cháchara, como de costumbre. Las novedades de que España había tomado Duro y de que la mitad occidental del imperio había caído figuraban en boca de todo el mundo, al igual que los pasajes sobre la contundente campaña contra la insurgencia que la tropa española ejecutaba en los dominios ocupados. Oye, ¿te has enterado?, vociferaba un borracho con estupor. Parpaldía, en la tercera civilización, ha perdido Duro y su imperio occidental ha caído en manos de España. Ajá, ya te digo. Vamos, no daba crédito cuando me lo contaron. Jamás una nación de fuera de las áreas civilizadas había tumbado a una superpotencia, y mucho menos poniendo pie en sus dominios, y estamos hablando de la República Imperial de Parpaldía, que era la potencia hegemónica del mundo oriental. Pero oye, me llegan rumores de que el Imperio Español y el Reino Unido de Mu andan estrechando lazos comerciales a marchas forzadas. ¿Crees que Mu está moviendo los hilos por detrás o algo? ¿Qué va? Me consta que Mu y España entablaron contactos tras los informes que acreditaban el uso de aeronaves por parte de España, de modo que Mu no pinta nada en este entuerto. Parpaldía andaba invirtiendo en cierto ardid para optimizar sus señores de los Wyverns, pero se ve que ni con esas alcanzaban a hacerle un rasguño a esos cacharros voladores. Vamos, como si hubieran tenido algo que hacer tampoco contra los de Mu. La taberna comenzó a animarse. ¿Pero de qué cojones van estos de España entonces? No paran de encadenar una proeza imposible tras otra, con semejante panorama, me pregunto qué será del imperio.
Mi apuesta: o los convierten en un estado títere o se anexionan el territorio. El imperio fue quien buscó las cosquillas con esta contienda. Miradlos ahora, los van a degollar a todos fijo. Me constan informes que acreditan que la soldadesca española gasta un celo implacable contra los disidentes, de modo que igual planean apoltronarse allí para siempre, o algo por el estilo. Sea como fuere, España se va a erigir de cabeza en una de las 5 grandes superpotencias y cualquier paso que den va a trastocar el mapa mundial. Tengo que dar con la tecla para sacar tajada del asunto. Los parroquianos prosiguieron con la hebra. Gran imperio milicial, Runépolis, a esa misma hora. El director de inteligencia Arneus Belozersky se sumió en una profunda reflexión tras recibir el parte de uno de sus subordinados. Pese a que el baluarte de la tercera civilización, la República Imperial de Parpaldía, constituía un coloso de primer orden, había sido pulverizado por España sin contemplaciones. En esos momentos su metrópoli sufría una invasión frente a la cual nada ni nadie parecía capacitado para frenar a los españoles. Y España no había encajado ni un solo rasguño. Resultaba incontestable que el imperio español se erigía en superpotencia por méritos propios. El hecho de que surgieran superpotencias de la noche a la mañana, no solo por el oeste sino también por el este, le producía un dolor de cabeza insoportable. Y más aún constatando que España inspiraba mayor prevención que el propio califato de Zulkarnain. Lidolka, ¿cuál es su valoración respecto al imperio español?, inquirió Arneus al oficial de inteligencia que se hallaba en Topa cuando contempló por primera vez a un español. Al margen de que se conducen como monstruos implacables y sedientos de sangre con la fijación de someter el orbe, de lo que puedo dar fe es de que su tecnología militar carece de parangón. Son como nosotros pero valiéndose de la ciencia, lo que entraña un peligro severo para nuestra posición. Asimismo, sus carros de combate parecen situarse a la par de nuestros estándares, una mala jugada dado nuestro escaso celo por el arma blindada. Cuando la armada de Parpaldía presentó batalla a los españoles cerca de Fen, Parpaldía fue pulverizada exactamente del mismo modo que lo habríamos ejecutado nosotros, mediante proyectiles guiados místicos de alcance más allá del horizonte y pasadas de artillería de gran potencia. Restan aún sobradas incógnitas sobre ese país. A fin de evitar que nos cojan en bragas como le ha ocurrido al imperio Parpaldía, estimo que debemos andarnos con pies de plomo en nuestras relaciones exteriores. Sin olvidar que no son de fiar, entrañan una amenaza para nosotros y para cualquiera en este mundo. Tiene razón, desde luego. La escala real del imperio español sigue siendo una incógnita, pero, de atender únicamente a su refinado nivel tecnológico, junto con el califato de Zulkarnain y Nu, conforman un bloque formidable. No nos conviene echárnoslos de enemigos. Por lo que respecta al mundo oriental, España encarna ya la superpotencia de la demarcación. Debiéramos convocarles a la conferencia de liderazgo de los 11 países para intentar meterlos en el aro. Lanzó un suspiro. Menuda papeleta. Pretender meter en cintura a esos diplomáticos y políticos tan pagados de sí mismos se me antoja una empresa cuesta arriba, pero precisamos evitar soliviantar a España si no hay necesidad. No nos conviene una contienda cuando la economía anda aún convaleciente del pánico de 1634, de modo que procede elevar este informe a la superioridad. Paralelamente, debiéramos sugerir el envío de una delegación de prospección con carácter previo al inicio de las conversaciones diplomáticas. ¿Se integrará usted en esa delegación, Lidolka Sabeliev? A la orden. Me encargaré de dejarles claro cuál es su sitio sin montar un espectáculo. Bien. Y procure además averiguar si alcanza a realizar labores de espionaje sobre el terreno. El gabinete de inteligencia prosiguió desglosando la información relativa a España. República Imperial de Parpaldía, región del noreste, urbe de Arunie, 12 de mayo de 1640. Arde guardaba posición en lo alto de un promontorio, con el ambiente cálido y los vientos rachados azotándole el rostro. Ahora que marchaba hacia la capital, Domiciano había despachado a cuanta tropa tenía a mano para cortarle el paso, erigiendo una imponente fortaleza en Arunie. España, por su parte, se había alineado con Arde y prosiguió castigando las urbes del este. Arunie ya había encajado pasadas de bombardeo, pero España optó por no arremeter de nuevo, reservándose el castigo para infligir bajas a Arde en caso de que diera marcha atrás en su palabra.
El propio Domiciano asumió el mando del ejército de Arunie para plantar cara a Arde y darle caza. Contaba con 360.000 efectivos, mientras que Arde disponía de 540.000, habiendo dejado a 160.000 hombres en el reino de Duro como prueba de conformidad para alinearse con España. A medida que sus unidades ganaban posición, clavó la mirada en la urbe. Yacía destruida. Jamás había contemplado una plaza que presentara semejante estampa de desolación. Constató asimismo que Domiciano había fortificado a conciencia la plaza. Las hileras interminables de trincheras entrañarían una toma compleja. Con todo, a diferencia de Domiciano, Arde disponía de señores de los Wyverns, mientras que su rival carecía de componente aéreo. Sus 260 señores de los Wyverns resultarían de un valor inestimable en el choque inminente. Mientras su tropa excavaba sus propias trincheras, contempló cómo aproximaban las piezas de artillería para dar comienzo al choque. En medio de las maniobras, atisbó la figura de Domiciano. El catalejo le devolvió los detalles que precisaba. Lucía sensiblemente envejecido, con pérdidas de peso patentes, la barba descuidada, la mirada extraviada y a un paso de la demencia. Se vislumbraba un duelo táctico asequible. Domiciano había perdido el juicio, y un mando enajenado jamás alcanza a imponerse en el campo de batalla si es él quien cursa las órdenes. Puestas a punto las piezas de artillería y completada la carga, abrieron fuego con la primera salva, dando comienzo a la batalla de Arunie. Las fuerzas de Domiciano respondieron al fuego. La contienda que dictaminaría el destino del imperio había echado a andar. De alzarse Domiciano con la victoria, millones de almas más perecerían. De imponerse Arde, el imperio ganaría margen para sobrevivir un día más, aun cuando España se adueñara de gran parte de sus dominios. Daba comienzo el sangriento sitio de Arunie. 65 días de auténtico infierno. Fin del capítulo 18. Espero que les haya gustado.